primera iglesia, los principios que ellos tuvieron y cómo funcionó la iglesia que el Señor estableció. Entendemos nosotros que Él estableció la iglesia bajo su ministerio mientras Él estuvo con vida. Dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos dicen que cuando Él estuvo empezaron a congregarse, pero oficialmente fue establecida en el Pentecostés, empezaron a congregarse y ese día se formó la iglesia, ¿verdad? Aunque antes estaban congregados, pero en ese día fue cuando tuvieron la autoridad divina ellos de Cristo. Mientras estaba Cristo, Él tenía la autoridad y pasó esa autoridad que todos sabemos que es con el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a ellos y moró en ellos. Vamos ahí, Hechos 4, versículo del 1 al 31. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y el 31 lo leemos todos. Amén. ¿Sí lo tienen todos, verdad? Amén. Dice Hechos 4, 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que era de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. sea notorio a todos vosotros y ante todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual habéis venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque en cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les indicaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndosle: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre que se había hecho
de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y estos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, Para hacer bajo tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todos, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre fue tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Dios, te ruego tú hagas un milagro especial en esta tarde y que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, siéntese. Gracias porque está aquí. Como les decía, vamos a seguir hablando o estudiando y estudiando acerca del libro de Hechos. Empezamos con Hechos entendiendo que fue el tiempo de la primera iglesia bautista, decimos nosotros, la iglesia de Jerusalén, donde Él la estableció y le dio mandatos y principios que usted y yo deberíamos seguir hasta hoy. Vemos que Él le dio la autoridad divina a través del bautismo del Espíritu Santo. Ese día ocurrió un milagro. El milagro no fue que hablaron en lengua, sino que muchas personas fueron salvos. Luego de esto, Pedro empezó a hablar acerca del mensaje de salvación, y es el mensaje que usted y yo tenemos que estar hablando. Y luego de esto, hermano, luego de este milagro, luego de que él diera el mensaje, dice la Biblia que él añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos, y ahora se nos cuenta que estamos hablando de una iglesia de 5,000 personas. Ese es un milagro, eso es algo que solamente Él puede hacer, como yo creo lo puede hacer hoy en día. Él hizo el milagro de ver personas salvas. Muchos se enfocan en el milagro o en lo que sucedió de hablar en lengua, pero el milagro en sí fue el hecho de que personas escucharon de Cristo. Ahora, todo lo que Dios hace tiene como propósito principal que personas puedan ser salvas. ¿Sí me escuchó? De hecho, cada milagro, aún del Antiguo Testamento, hecho por Dios, era para que las personas lo conocieran a Él, vieran sus maravillas. Dios usó grandemente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era para que a través de Israel las naciones completas pudieran escuchar de Él y vieran que en Israel había un Dios de milagros. En el Nuevo Testamento nos escogió a nosotros como pueblo, la iglesia, y escogió a la iglesia con el mismo propósito, que gente pueda ser salva. Ahora, yo creo, hermano, que dentro de todas las actividades que se hacen en la iglesia, lo principal debe ser que personas puedan escuchar de Cristo. Todas las actividades que se hagan debe ser con la finalidad de que Cristo o el nombre de Cristo sea glorificado.
Aquí tenemos muchas actividades, pero la finalidad, más que pasar tiempos entre nosotros, es que Cristo sea glorificado. De hecho, yo soy del pensar que en cada vez que se predique, se enseñe o se diga algo, tiene que haber o mencionarse el nombre de Cristo y hablar de lo que Él hizo por nosotros. Porque lo importante es que seamos salvos para que vidas puedan ser transformadas. Ahora ese fue el mensaje de Pedro. Y luego empezamos el capítulo 4, no de una manera muy gustosa. Vaya a Hechos 4, 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hermano, en estos dos versículos vemos el arresto de Pedro y Juan. Los jefes religiosos se creían los únicos autorizados para enseñar al pueblo. Tenían mucha influencia política y sabían que si el pueblo creía a los apóstoles en cuanto a la resurrección de Jesús, perderían influencia. Mira, y esto es algo que pasa hoy. Al hablar de Cristo nosotros, hermanos, de hecho, al querer hacer la voluntad de Dios, lo que debemos esperar es oposición. ¿Sí? Por varias razones. Tenemos un enemigo que no quiere que Dios haga algo. El diablo no quiere que personas sean salvas. El diablo no quiere que haya más gente creyendo en Jesús. Por ende, va a hacer todo lo que está a su alcance para destruir toda la obra que Cristo pudiera hacer. Ahora, para destruir eso, va a intentar de todas las maneras posibles destruirnos a nosotros para que no hagamos lo que Él quiere hacer. Lo va a hacer con amenazas, lo va a hacer con malos, iba a decir mal testimonio, pero no, ¿cómo se dice? Cuando van a hablar mal de nosotros, va a haber blasfemias en contra de nosotros, va a buscar destruirnos aún. A nosotros mismos, alejándonos de Dios. Mire, yo estoy seguro que el diablo no esté contento de que esta iglesia esté. De hecho, le voy a decir algo, hermano. Mucha gente miente a la gente del mundo, haciéndole pensar que cuando se convierta al cristianismo va a tener una vida feliz sin problema. Eso no es cierto. De hecho, nosotros no podemos engañar a la gente. Ven a la iglesia y todo va a ser felicidad. Eso no es cierto. Probablemente vamos a tener problemas y aún más problemas porque vamos a tener ataque. Si usted quiere hacer lo correcto de verdad, es mejor que se mentalice que va a haber ataques del diablo. De hecho, seríamos ingenuos si pensáramos que no va a ser así. Ahora, eso no significa que no vamos a tener gozo y paz. Claro, la diferencia del cristiano y el incrédulo no puede dar gozo y paz aún en medio de los problemas, y que aún en medio de los problemas vamos a poder ver la mano poderosa de Dios. El diablo, aunque tiene poder, tiene un límite, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero hermanos, necesitamos entender que vamos a tener oposición. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que estemos orando. Por eso me va a escuchar una y otra vez decir que necesitamos orar. Porque hay ataques. Porque el enemigo no está contento. Hablando del diablo, porque el mundo no está contento. Porque hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, pasan varias cosas. Vamos a tumbar muchos negocios de gente. De hecho, te va a ver a Pablo que mucha gente estaba en contra, cuando hablaba en contra de los ídolos, porque lo que hacían ellos le decían, ya no nos van a comprar ídolos, ¿y qué vamos a hacer? Hay mucha gente que ha hecho tristemente un negocio con la religión. Y no estoy hablando nada más de católicos, y yo no tengo nada de contra de ninguna religión. ¿Sí? No tengo nada. Pero hay mucha gente que roban por medio de la religión. Hay gente que dice, es que eso, tú da todo lo que tienes. Y mire, cómo hay gente quitando todo el dinero, que es antibíblico. Dios dice que debemos dar, pero nunca nos va a pedir todo al punto de que nuestra familia tenga que pasar hambre.
No sé si me entiende. Dios dice, yo te doy y te voy a dar para que dé. Pero cuando nosotros hablamos en contra de eso, créanme que vamos a tener enemigos. Porque los que lo hacen, no, créanme que aquellas personas que hacen eso no van a estar contentos. De hecho, probablemente puedan cuestionar de que estemos hablando de eso, porque literal estaríamos metiéndonos en contra del mal que ellos están haciendo a la humanidad, alejándolo de Dios por sus falsedades. Y de hecho, nosotros tenemos que hablar de esas falsedades. Ahora, no es nada bueno hablar de eso. No es nada bueno, hermano, y vamos a tener aún gente en contra de nosotros, a veces familia, a veces amigos, porque otra vez déjenme decirle esto, ¿a quién le gusta que le digan en la cara su pecado? Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra el alma. Y cuando usted está hablando a alguien de Cristo y lo que Él quiere, el que anda mal lo va a rechazar. Y lo va a rechazar porque mucha gente quiere seguir viviendo a como está. Ahora, eso no es para meterle miedo de que no haga por Dios, al contrario, es para que usted esté consciente de que va a haber ataques y se pueda preparar. Es más fácil, hermano, saber que va a haber ataques y prepararnos a ir y pensar que no va a haber ataque, y cuando lo tengamos, ya no queremos separar más nada de Cristo. ¿Sabe? De hecho, mucha gente se va de la iglesia porque piensa que en la iglesia no va a haber ataques y que todo va a ser felicidad. Y cuando se da cuenta de toda la realidad, dice... Pero los que están atentos y pendientes, al contrario, se cuidan. Vamos a seguir, dice, a los que enseñan la palabra de Dios deben estar o esperar oposición. Vaya 2 Timoteo 3:12. Sin perder hechos, ¿verdad? No pierda hechos, póngale el dedo, un separador o algo. Dice la Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Qué dice ahí? Persecución. Dice padecerán persecución. Entonces necesitamos estar conscientes de esto. Dice, la palabra es como una espada que corta la conciencia en cuanto al pecado. El hombre prefiere su pecado, entonces se rebela. Pero vemos que la obra de Dios progresa a pesar de la persecución. Dice, Satanás puede estorbar la obra del Señor, pero no puede derrotarla. Hermano, y a pesar de lo que le acabo de decir, mire, yo jamás trataría de meterme con el diablo entendiendo que él tiene poder. Hay gente que insulta al diablo y que le dice cochino diablo y que yo voy a hacer esto y que yo te reprendo, cuando la Biblia dice que ni el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Aunque yo entiendo que él tiene poder, también entiendo que él no tiene todo el poder. Aunque él ataque, hermanos, si nosotros somos conscientes y nos mantenemos firmes mirando al Señor, nosotros vamos a tener la victoria, porque el que nosotros creemos es el Todopoderoso. El diablo puede estorbar la obra del Señor, pero nunca va a poder parar la obra del Señor. ¿Sí? Y la iglesia va a existir hasta que el Señor venga, porque el diablo no tiene la victoria. Puede estorbar, puede intimidarnos, puede haber amenazas. De hecho, la mayoría de los hombres de Dios que hicieron algo por Dios fueron amenazados. Ahí cuando Nehemías, y estudiamos hace algún tiempo de Nehemías, fue a construir el templo, tenía enemigos. ¿Y qué trataban de hacer? Intimidarlos, de amenazarlos. De hecho, a propósito, no deje, hermano, que el mundo le amenace y le intimide. Es increíble cómo nos intimidados estamos hablando de Cristo y alguien dice, no hable de eso, yo no quiero escuchar eso, y empiezan a hablar otra cosa y ahí nos achicamos, ¿verdad? Ay, no voy a hablar porque voy a caer mal. Deberíamos ser al contrario, hermano, porque el que nosotros tenemos es el que da la victoria. Él no nos va a dejar caer. No que no va a haber problema, pero Él va a estar con nosotros en medio de los problemas. Él nos va a ayudar aún en medio de nuestros enemigos. No nos van a poder hacer frente, no por nosotros, sino por Él. Y de hecho más adelante también vamos a ver eso, lo vemos mucho en la iglesia de Hechos. A los resultados de la predicación del capítulo 3 ya vimos, es que muchos cristianos o muchas personas creyeron. Vamos al versículo 5 al 7, hermano. Dice, aconteció al día siguiente que se
reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, vemos que los gobernantes no estaban contentos y le dijeron: ¿con qué autoridad? Porque ellos se creían la autoridad. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos preguntan: ¿con qué autoridad hablas de esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Nosotros tenemos una autoridad, la autoridad de Cristo. Cristo nos da la autoridad, hermanos, a nosotros para hablar de Él. Es la autoridad que necesitamos, la autoridad de Cristo. De hecho, dice la Biblia en el versículo 8, entonces Pedro, note esto, lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Y hay una diferencia entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y aunque ya lo hemos hablado, quiero que usted lo entienda. De hecho, desde el capítulo 2 que se habló del bautismo del Espíritu Santo, desde este capítulo en adelante ya no se va a usar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora se va a hablar de la llenura del Espíritu Santo. De aquí en adelante usted no va a encontrar que fueron bautizados. Y eso tiene su razón de ser. Ya le hemos explicado, pero déjenme aclarárselo otra vez. Cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, era porque los cristianos, aunque conocían a Jesús, no tenían el Espíritu Santo en su corazón. No podían estar en ellos. Hasta que Cristo no muriera y fuera resucitado, el Espíritu Santo no podía habitar plenamente ni todo el tiempo en el corazón de ninguna persona. Porque si lo hacía, la persona podía hasta morir, ¿sí?, por la ira de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y Él no puede ver pecado, no puede habitar con el pecado. Por esa razón el Espíritu Santo no moraba completamente. En el Antiguo Testamento lo que pasaba, y aún antes de la muerte de Cristo, es que venía ocasionalmente el Espíritu Santo por una labor específica y salía. Ese día del Pentecostés que fueron bautizados, el Espíritu entró para tomar una posesión completa. Pero una vez entró, ya no sale. Y una vez que los cristianos eran salvos, ya tenían el Espíritu Santo, y ahora lo que tenía que pasar es ser controlado por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. Yo creo que hoy en día nosotros no somos bautizados por el Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo, pero lo que sí podemos ser es ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por Él. No sé si me expliqué yo. Pero necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo, aún como los apóstoles. Dice la Biblia que Pedro respondió lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí vemos otra cosa, hermano, que ya le hemos dicho. Pedro no se otorgaba nada que no le perteneciera a él, y siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Mi hermano, si algo pasa en nuestra vida, si Dios contesta nuestras oraciones, tenemos que siempre estar consciente que es Dios, nunca de nosotros. Y yo creo que Dios puede usarnos, yo creo que Dios me ha usado, yo creo que Dios le puede usar, yo creo que Dios nos escucha, y a través de nuestra oración Dios puede hacer algo, pero siempre necesitamos entender que es Dios. Dice: Pedro está lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice que no debemos embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Noten que estos versículos son un cumplimiento de Mateo 10, del 18 al 20. Algunos usan el texto de Mateo como una excusa de no estudiar y de no preparar sus lecciones y sermones. El texto en Mateo se refiere a tiempos de persecución. Vaya Mateo, por favor, 10, 18 al 20.
Mateo 10, 18 al 20. Dice, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablareis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Hermano, este ha sido muy mal interpretado, esta profecía se ha cumplido y se cumplirá. Hay predicadores, hay gente, gracias a Dios, mire, yo creo que nosotros, hablando de nosotros los bautistas, somos los más cercanos a la verdad de Dios, a lo menos en palabra. En práctica nos falta mucho. Hay mucha gente desviándose, pero somos los que más tratamos de practicar la palabra de Dios como tal. ¿Sí? No somos perfectos, no voy a decir que somos perfectos y que sabemos todo, de hecho creo que no vamos a saber todo hasta que estemos en el cielo. Pero hay mucha gente, hermano, que malinterpreta la Biblia. Y a mí me ha tocado iglesias, le digo gracias a Dios, entre la bautista casi no pasa, pero tenga cuidado con lo que dice, hermanos, hoy vamos a hablar a través del Espíritu Santo y vamos a donde la Biblia caiga, ahí voy a hablar. Bueno, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, aún hasta usted, y hay mucha gente, y aquí de hecho un señor, uno de los vecinos que tenemos, dice, Dios me habla, porque yo nada más le digo algo y pongo el dedo, y donde pongo el dedo ahí abro la Biblia y leo. Bueno, eso no es de Dios. De hecho, este versículo lo que habla es que va a ser en tiempo de persecución, y yo creo que va a venir persecución, va a ser en tiempo de cuando el anticristo esté. Y sabe también yo que siento a través de la palabra de Dios, de hecho Dios lo hace, pasa mucho cuando hemos leído la Biblia, cuando estamos hablando a otro de Cristo, lo que sí pasa es que de repente se nos vienen versículos a la mente, justo lo que la gente necesita. Y justo cuando estamos hablando de otro Cristo, Él pone palabras en nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos dar a otros aliento. Ahora, esa palabra no es que no la hayamos estudiado. Eso va a suceder solo cuando nosotros estamos metidos en la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Por eso es importante meditar, escudriñar la palabra de Dios, para que Dios en su tiempo la pueda poner en nuestro corazón a favor de otros y a favor nuestro. De hecho, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que en diferentes situaciones se me ha venido versículos de memoria que ya me lo había aprendido, pero justo en el momento en que lo necesitaba, Dios lo pone en mi corazón. De ánimo, de aliento, para seguir luchando, para ser valiente. Entonces, hermanos, Dios habla a través de la palabra de Dios. En su momento va a haber gente que no se va a tener que preocupar. De hecho, en el Antiguo Testamento también Dios hablaba y la gente no era que se preocupaba mucho de lo que iba a decir, sino que el Espíritu Santo, de hecho cuando eran así digámoslo, bautizados por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo venía sobre ellos, ya no eran ellos lo que estaban hablando o lo que hacían algo, ¿sí? Entonces, de hecho, siendo lleno del Espíritu Santo va a pasar esto también. El mensaje de Pedro es el tercer mensaje de Pedro en Hechos. Y fíjese que sigue hablando Pedro de salvación. De hecho, algo curioso, hermano. Mire, de aquí en adelante en Hechos, todos los mensajes que se dan, todos tienen que hablar de salvación. Todo tiene que llevar a la persona a Cristo. Y nosotros somos cristocéntricos. Yo soy cristocéntrico. Yo creo que todo tiene que girar alrededor de Cristo. Es que tú eres un fanático, dicen algunos, sí. Mira, a veces, y ya voy a terminar con esto, a veces gente nos quiere humillar diciéndonos que somos fanáticos. Ellos son fanáticos. De hecho, hay mucha gente del mundo que está dispuesta a dar su vida por un equipo de fútbol, se mata, se pelean, ¿sí? Y ya no se habla más. No, que yo soy de Peñarol y tú eres Nacional, ya no te voy a hablar más. No, que Peñarol es mejor. Y yo he visto familias dividirse en México, en Monterrey y aún en iglesia. De hecho, la primera vez que vino, la primera pregunta era, ¿a qué equipo vas?
Y estamos hablando que son fanáticos a cosas que ni le produce beneficio. Ahora, cuando alguien me dice eres fanático, para mí no es una ofensa. Al contrario, sí soy fanático de aquel que me salvó, de aquel que me amó, de aquel que me cuida, de aquel que me regala el derecho a ir al cielo, de aquel que me limpia, de aquel que me lava. ¿Cómo no ser fanático de él? Si alguien me dice, ¿si eres fanático? Claro que soy fanático. Porque él dio todo por mí. Porque él me ama. Porque él me protege. Entonces, hermano, no deje que el mundo le haga ver su Dios como un Dios chiquito, porque al contrario, hermano, nosotros tenemos un gran Dios. Entonces, siempre tenemos que hablar de salvación, de Cristo, que es el que puede cambiar nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Aquí lo vamos a dejar, vamos a tener el receso, ahorita vamos al café. Mire, yo soy también cristocéntrico, le voy a decir por qué. Déjenme ponerle. Aquí. Hermano, porque todo esto sin Cristo es en vano. Todo esto. Si aquí viniéramos y no habláramos de Cristo, fuera en vano todo, porque Cristo es el que puede cambiar al pecador. ¿Sí? Cristo es el que puede transformar un matrimonio. Él puede cambiar a su esposa o a su esposo. Cristo es el que le puede ayudar a guiar a sus hijos o a sus nietos. Cristo es el que puede hacer algo. Si nosotros quitamos a Cristo del medio, todo lo demás que pudiéramos hablar es motivacional. Sí, es para de alguna manera nada más sentirnos bien y mi hermano, esto no se trata de motivación. Esto se trata de Él y lo que Él puede hacer. Entonces vamos a quedar ahí en el libro de Hechos, vamos a orar y luego tenemos 15 minutos de receso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, Dios, tú hagas algo especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.